Hola a todos, soy Sebastián García y estos son los podcasts del profe Sebas. Bienvenidos. Quieres escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Ya vimos cómo la fragilidad y la inestabilidad de la República fueron un blanco fácil para que las fuerzas opositoras se armaran y decidieran dar un golpe de Estado aquel 18 de julio de 1936. El golpe había empezado en el protectorado de Marruecos, donde estaba el ejército colonial, la parte más fuerte de las milicias, y allí comandadas por el general Francisco Franco, empezaron a extenderse hacia el territorio peninsular, haciendo que cada vez más y más zonas se quedaran bajo el control de los sublevados. Por su parte, el gobierno republicano va a titubear al comienzo y consideran que pueden negociar con los generales. La cosa no es así. Y al ver que el gobierno no toma una decisión, hay un levantamiento popular y las personas pertenecientes a diferentes organizaciones, como la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, de carácter anarcosindicalista, y la UGT, Unión General de Trabajadores, de carácter socialista, deciden armarse y enfilarse para hacer frente a esas tropas militares. La República no va a caer tan fácil porque de su lado están las ciudades principales en las que hay mayor concentración poblacional y concentración de los sectores industriales. Estamos hablando de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Bilbao. España quedaba entonces dividida entre dos bandos que buscaban hacerse con el poder del Estado. Por una parte, el de los sublevados, o también conocido como el bando nacional, que rápidamente supo disipar las diferencias para conseguir un objetivo en común, que era deponer a la República e instaurar una dictadura militar. A pesar de las diferentes posturas ideológicas que había en los miembros de este bando, lograron unirse los nacionalistas, los conservadores, los anticomunistas, los ultracatólicos. Entre las principales fuerzas políticas encontraríamos a los carlistas, a los monárquicos alfonsinos y sobre todo a la falange española de las JONS, de la que hablamos en la emisión anterior. Este partido, fundado por Primo de Rivera, de carácter fascista, que va a poner la parte de las ideas del proyecto político que están persiguiendo los del bando nacional. Sin embargo, los que van a tener la fuerza y los medios para poder ir implantando este tipo de gobierno va a estar en manos de los mandos del ejército. Y la unidad de este bando se consigue rápidamente al punto de que el 29 de septiembre de 1936, es decir, unos 2 meses después de que comenzara la guerra, el general Francisco Franco fue nombrado como generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y además se le nombraba de una vez como jefe del Estado español. Porque, como ya habíamos dicho, el que era opcionado para este puesto, el general Sanjurjo, había fallecido en su desplazamiento aéreo de Portugal a España.
Con esa tonada de la canción denominada Cara al Sol, que era el himno de la Falange Española, cantaban victoriosos los ejércitos nacionalistas a su paso por el territorio español. Y este himno hacía parte de sus elementos simbólicos que entonaban, al igual que en las demás corrientes fascistas de las que hemos hablado, con la mano y el brazo derecho extendidos hacia arriba. A veces no se le da el reconocimiento suficiente a este tipo de elementos, pero resulta que en el lenguaje de la época, en la escenificación del poder, van a ser muy importantes. Por ejemplo, hay varias escenas de películas o de series. Se me viene en este momento una escena de la última temporada de Las Chicas del Cable, una serie que es ambientada en la España de los años 20 y 30, y en uno de esos episodios se le pide a un republicano que se infiltró en las tropas nacionalistas que cantara el himno de la Falange, que cantara el Cara al Sol. Pues este hombre no pudo con eso e inmediatamente se dieron cuenta de que él no pertenecía a ese grupo. Porque resulta que los diferentes elementos, los cantos, los saludos, los gritos de Arriba España, las firmas en las cartas que decían Viva Franco, Viva España, entre otros elementos, van a jugar un papel muy importante en la configuración del grupo y de todos aquellos que pertenecen a él, es decir, son formadores de identidad. Al comenzar la Guerra Civil Española, en cuanto a territorio y población, el bando republicano tenía ventaja. Contaba con un 72% del territorio y un 63% de la población total española de ese momento. Sin embargo, no lograron robustecerse de la misma manera que el bando nacional, y eso marcaría el curso que tendría el conflicto nacional. Desde el comienzo del golpe se sabía que la amenaza era terrible, porque esas fuerzas reaccionarias querían acabar con lo que tanto había costado implantar. Y esa preocupación la identificamos, por ejemplo, en las palabras de Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria. Ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! La Pasionaria lo tenía claro. Esta líder política comunista de la República fue reconocida por su pasión, valga la redundancia, en discursiva, con la cual alentaba al pueblo a no dejarse de los faciosos, a no dejarse de ese pasado de opresión que se levantaba en contra del progreso. Sin embargo, no todos la tenían clara. A las diferentes facciones variopintas que he dicho varias veces que componían a la República, les costó entender que el enemigo estaba al otro lado del frente y no al lado suyo. ¿Por qué digo esto? Resulta que ese Frente Popular, que había triunfado en el 36 en las elecciones que generaron el descontento de las derechas, estaba compuesto por los siguientes partidos. Por una parte estaba uno de corriente socialista llamado el PSOE.
estaba el Partido Comunista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido también, como su nombre lo indica, con una influencia ideológica del marxismo, el Partido Izquierda Republicana y el Partido Unión Republicana, unos partidos más de centro-izquierda. Los niveles de extremismo de estos partidos variaban entre sí. La cuestión fue que, aparte de estos grupos, se encontraban las organizaciones obreras, sindicales, que dijimos anteriormente habían tomado las armas. Por una parte la CNT y por otra parte la UGT, una de carácter anarcosindicalista y la otra también socialista. La cuestión es que ellos no lograron fijar un objetivo en común que debiera haber sido defender la República, sino que empezaron a disputarse la agenda de lo que tenían que lograr. Mientras unos, los más moderados, consideraban que la tarea que tenían que llevar a cabo en ese momento era luchar por defender a la República, otros, como los anarquistas y los comunistas, consideraban que era el momento en el que se tenía que llevar a cabo la revolución, muy al estilo bolchevique soviético, para hacerse con el Estado y poder llevar a cabo las tareas que no había podido hacer la República. Así iban a abonar para la destrucción de la sociedad de clases. Este desorden va a ser constante en 1936 y en 1937, cuando el gobierno estaba en manos del socialista Largo Caballero, las tensiones se van a poner cada vez más fuertes. Fue precisamente en el mes de mayo de ese 37 que se llevaron a cabo las jornadas de Barcelona o las jornadas de mayo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que en el frente republicano, dentro del mismo frente, se empezaron a pelear unas facciones y a cogerse a tiros y a eliminarse por quién era el que tenía la razón. Entonces, por una parte estaban los comunistas y los anarquistas que querían hacer la revolución, y por otra parte estaban los republicanos que decían: esperen un momentico, tenemos que ganar primero la guerra y salvar a la República. Ellos empiezan a matar entre sí, más de 200 muertos aproximadamente. En el momento en el que más necesitaban unión, ellos estaban en el desorden absoluto. Y mientras tanto, los del otro bando, los sublevados nacionalistas, se regocijaban de ver cómo al otro lado del frente se mataban entre sí. Prácticamente ellos estaban haciendo la tarea solitos. Como dice el dicho, divide y triunfarás. Pero los nacionalistas no tenían que dividir. Los mismos republicanos se dividían entre sí. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Distinta hubiera sido la suerte de la República si se hubieran entendido estas palabras a tiempo. Pero estas tensiones internas fueron lo que posibilitaron el rápido avance del bando nacional. La marcha a Madrid de Franco había comenzado desde Cádiz. La presencia de Queipo Orellano en Sevilla hizo que fácilmente se lograra controlar Andalucía, y por el norte, donde estaba Emilio Mola, se avanzó desde Navarra. En septiembre de ese 36, el ejército nacional logró hacerse con una fortaleza denominada el Alcázar de Toledo, que estaba en el norte. Y eso va a representar una gran victoria para ellos y les va a dar ánimo para seguir conquistando el territorio. Para abril de 1937, la expansión por el norte va a ser cada vez más brutal. Y es en este momento en el que se da el episodio del bombardeo de la ciudad de Guernica. Esos trágicos y condenables sucesos que quedaron representados en la famosa pintura de Pablo Picasso, que a propósito fue una pintura que le salió muy costosa a la República.
Y ahí habría que preguntarse de dónde fue que Franco y sus tropas sacó recursos para levantarse aviones bombarderos y empezar a probar técnicas que en realidad no se habían utilizado hasta ese momento. Ahí es cuando entendemos por qué la Guerra Civil Española es considerada como la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y fue porque las alianzas que se empezaron a establecer con otros gobiernos le dieron unas dimensiones internacionales al conflicto. Estos bombarderos se explicarían por el hecho de que el bando de Franco, con unas marcadas ideas fascistas, logró ganarse la simpatía de Hitler y Mussolini. Es decir, el bando de los sublevados tenía de su parte a nada más y nada menos que esos grandes monstruos militares que se estaban armando en la década de los 30, Alemania e Italia. Y ellos apoyaron para llevar a cabo las diferentes acciones militares. Estaríamos hablando de que estos dos países aportaron alrededor de 90.000 soldados para apoyar la causa de los militares y unos 1.500 aviones bombarderos. Bueno, y si de parte de los sublevados estaban los regímenes fascistas, ¿quiénes estarían del lado de la República? Pues esperaría que todos aquellos que se oponían al auge de este tipo de gobiernos. Se creería que un enemigo histórico o unos enemigos históricos de esa Alemania armada y creciendo tendrían que intervenir a favor de una democracia legítima que se había establecido durante la República. Estaríamos hablando de Francia e Inglaterra. Sin embargo, estos dos países no hicieron nada por salvar a la República y por apoyar. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Esta canción nos habla de la esperanza que tenían los republicanos de recibir ayuda de los pueblos del mundo, de esos pueblos de democracias decentes que lucharían porque no se perdieran las libertades ahogadas en un monstruo fascista. Sin embargo, no sucedió así. Fuera de la Unión Soviética, que a cambio de las reservas de oro del Banco Central de España, que fueron entregadas por la República y que se conoce como el oro de Moscú, aportó un contingente de 2.000 soldados y aproximadamente unos 800 aviones. Y de el apoyo por parte de México no se recibió una ayuda legítima de otro gobierno. Los países de Europa, como Francia e Inglaterra, se habían comprometido con un pacto de no agresión, y mientras sus vecinos, Alemania e Italia, lo incumplían frente a ellos decidieron respetarlo y quedarse calladitos. Y ahí es que tenemos también que entender una tradición histórica, y es que este tipo de países brincan cuando les conviene. De resto puede pasar lo que sea en otros territorios, y si sus intereses no están en juego, ellos son sordos y mudos. Sin embargo, la República contó con el apoyo amplio de una serie de voluntarios que llegaron de diferentes partes del mundo. Una serie de jóvenes que por sus convicciones políticas estaban decididos a dar la lucha por las libertades de la República, por las libertades constitucionales que querían ser ahogadas por el fascismo. En todo caso, cuando las diferentes facciones del bando republicano se dieron cuenta, ya les habían conquistado bastante territorio, al punto de que en 1937, en junio exactamente, se encontraban dominados por los sublevados los vastos territorios de España, y la resistencia
de la República se encontraba solamente en Cataluña, en Valencia y en Madrid. Madrid había quedado ahogada, acorralada, cercada, y el gobierno, ante esta situación, decidió trasladarse a Valencia. Sin embargo, durante lo que restaba de la guerra, Madrid se mantendría firme, y sus habitantes y milicianos se plantaron firmes diciendo que el fascismo moriría en ese lugar y que no pasarían. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, se leía en diferentes vallas en Madrid, que fue asediada y bombardeada, pero supo resistir hasta el final. Los moros de los que nos habla la canción son las tropas que venían de Marruecos, que las llamaban así por sus orígenes árabes. Entre 1938 y 1939, el gobierno de la República, que habíamos dicho era bastante inestable, fue asumido por Juan Negrín, un político más moderado, que subió a ese cargo después de que Largo Caballero, el socialista que mencionamos, dimitiera por todos los desórdenes que se dieron por las jornadas de mayo. Su misión en ese momento era resistir lo que más pudiera, porque él estaba convencido que si prolongaba el conflicto la mayor cantidad de tiempo posible, en cualquier momento reventaría la Segunda Guerra Mundial y ahí sí los países como Francia e Inglaterra se pellizcarían y tomarían partido a su favor. Sin embargo, otras facciones de los republicanos no estaban tan convencidos y empezaban a titubear. A pesar de eso, y motivados por el interés de dar su mayor esfuerzo, los republicanos desde Cataluña empezaron a liderar la batalla del Ebro, una batalla que es muy reconocida en este conflicto. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela. En esa batalla, que comenzó en el verano de 1938 como una ofensiva republicana hacia los nacionalistas, hacia los sublevados, estaban puestas muchas esperanzas para recobrar territorio. Sin embargo, eso que había empezado con mucho entusiasmo, con el pasar de los meses, fue significando la derrota republicana, al punto de que en noviembre prácticamente estos se dieron. Ya comenzando el 39, el 19 de enero, los nacionalistas se hicieron con Barcelona. Y este fue un gran golpe para el bando republicano, que se debilitaba cada vez más.
Poco tiempo pasó para que Valencia, que era el sitio en el que se encontraba el gobierno de la República, también cayera y que los dirigentes del gobierno tuvieran que salir del país hacia Francia. Quedaban abiertas dos posibilidades: o seguir resistiendo hasta que reventara el conflicto mundial, o definitivamente negociar con las tropas de Franco. Esta fue la opción que persiguieron algunos, como el militar Segismundo Casado, quien estaba a cargo de la ciudad de Madrid, y el 5 de marzo de 1939 le dio golpe de Estado a la República, pretendiendo de esta manera negociar con Franco. Sin embargo, él lo dejó con el credo en la boca porque no quiso sentarse a negociar. El 28 de marzo de ese 1939, la ciudad que se había declarado como la tumba del fascismo, la ciudad del no pasarán, cayó y las tropas franquistas entraron. Unos días después, el 1 de abril, oficialmente terminaría la guerra. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. Conquistada y desarmada, la ciudad de Madrid había alcanzado el ejército su objetivo y la República caía. La guerra había terminado. Se aplazarían entonces las respuestas que históricamente esperaba España, porque a partir de este momento empezaría un periodo de represión y de dictadura que estuvo en pie hasta mediados de los años 70, tiempo durante el cual el generalísimo Francisco Franco llevó adelante su proyecto de España una grande y libre. ¡Arriba España! Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Era en aquel Madrid de la cochambre, del largo caballero y don Negrini. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillos hizo bien. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a vez. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles, no pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables, no pasarán. No pasarán, la burla fue y el reto, no pasarán, patín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles, no pasarán. Este cuplé de los años 30 se está mofando de los miserables de puño en alto. Los de puño en alto eran los defensores de la República, que no había hablado de eso hasta ahora, pero entre sus elementos identificadores se encontraba un saludo opuesto al fascista,
Mientras los fascistas saludaban con la mano extendida, brazo estirado, los milicianos y republicanos saludaban con su puño en alto. Y la unión de los dedos, formando el puño, simbolizaba la unión del pueblo. Pero ahora, a estos miserables de puño en alto, a estos rojos ateos, como ellos lo llamaban, les tocó enfrentarse a un gobierno de tiranía y persecución que sobrevivió muchísimas décadas en el tiempo y aún después de que las democracias occidentales intentaron eliminar el fascismo de la faz de la tierra. Pero como habíamos dicho, Franco era como un gato que caía parado y luego supo leer el panorama internacional para que se legitimara el gobierno que tenía. Y de nuevo, las democracias occidentales demostraron que cuando les conviene se hacen los de la vista gorda. Bueno, ya vamos llegando al fin de nuestro podcast sobre la Guerra Civil Española. Y vamos a retomar algunas de las ideas para que tengamos un cierre adecuado. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar que la guerra civil, más allá de un conflicto entre dos bandos de un país, adquiere unas dimensiones internacionales en el momento en el que cada uno de los bandos logra hacerse de manera desigual con el apoyo de diferentes naciones. También debemos agregar que parte de las diversas razones que explican la derrota de la República son la falta de liderazgo, la falta de unión y la indisciplina que se generó entre sus tropas. Ante una dificultad, ante un enemigo en común, cuando las diferentes partes no se dan cuenta de que deben luchar contra eso y no contra su hermano, la derrota es inminente. La experiencia del bando republicano debería ser un reflejo de lo que deberíamos perseguir en las movilizaciones sociales, la unión de los diferentes sectores, yo por ellos y ellos por mí, porque nos damos cuenta que mientras a los oprimidos les cuesta ponerse de acuerdo para luchar por un fin, a los opresores se les facilita demasiado. Y eso fue ayer, hoy y mañana si seguimos permitiéndolo. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios o hacerme saber sus inquietudes a través de los diferentes medios que están disponibles. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.